Buenas tardes a todos. Ya con algunas caras conocidas, la verdad es que me da mucho gusto ver cómo ha ido evolucionando y creciendo este evento. Y como siempre, agradecer primero a Rafael Fernández, a toda la organización de Vínculo TIC. Y por supuesto, el principal agradecimiento es a Extreme Networks, que nos permite hacer este patrocinio y acercar esta conferencia con ustedes. Acercar también el stand que traemos en la parte de los stands. Entonces, por favor, tengan esa confianza de acercarse si algo de lo que se presente ahora es de interés. Trataremos tomar siempre una postura mucho más consultiva. La parte de la marca trataré de manejarla un poco de forma más discreta para básicamente enfocarme mucho más en el tema de solución. Pero bueno, tenemos la fortuna de que hay un patrocinio de por medio y por lo tanto obviamente nos debemos mucha lealtad, ¿no? Entonces, básicamente es tocar el tema de, así como hoy en día las aplicaciones, los servicios de red se entregan y se consumen en formato cloud, hoy en día hay una tendencia muy clara a hacer lo mismo con los mismos servicios de red. Entonces, hoy en día, la mayoría de los servicios de red que normalmente contratamos mediante una compra, mediante una adquisición, hoy en día podemos hacerlo mediante un servicio administrado. Y bueno, un poquito nada más de recordatorio de quién es Extreme Networks. Extreme es una empresa que nace desde el 96. La base instalada en México particularmente es sumamente grande, particularmente el sector público, tanto de dependencias y en los gobiernos locales, en universidades públicas, ha sido muy exitoso, principalmente por el factor de la evaluación tan profunda que se hace de la tecnología y el factor de tecnología y precio. Entonces, por ahí un poquito más de información de la marca. Y bueno, ¿cuál es la tendencia y cómo ve hoy en día Extreme la integración de la tecnología? Una tendencia que es hoy en día ya es básicamente está consolidado y que a futuro tiene muchas oportunidades, es lo que se conoce como las redes basadas en software. El Software Defined Networking. Entonces, particularmente Extreme trae una plataforma que es completamente compatible y apunta hacia esta estrategia donde se integra básicamente aquellos clientes y aplicaciones en servicio de formato cloud. Se da la inteligencia para entregar sistemas que son ricos en contenido, incluyendo el famoso tema de analíticos, que ya por otras presentaciones es un tema que ya ha sido muy recurrente, y principalmente apuntando a esas grandes tendencias también, que es el Internet de las cosas y cómputo en todos lados. Entonces, ¿esto cómo lo atiende? Básicamente la gama de tecnología y la gama de producto nos lleva desde tener equipamiento para tener procesamiento de alta capacidad, procesamiento de grandes volúmenes de datos. Siguiente, teniendo una infraestructura, en este caso inalámbrica. Hoy en día, si ustedes están haciendo incrementos o ampliaciones o agregando servicios, pueden confirmar lo importante que se está convirtiendo la famosa red wireless. Hace 5 años, yo escuché alguna presentación que decía, todo va a ser, el high performance va a ser solamente en el core y todo el acceso va a ser inalámbrico. En aquel entonces, con las tecnologías que existían, sonaba como no posible, sobre todo porque la diferencia de tener un escritorio o un teléfono IP conectado a una red inalámbrica o a una red switchada, la diferencia era y sigue siendo abismal, ¿no? Hoy en día las evoluciones de tecnología inalámbrica han avanzado tanto y además cada quien inclusive traemos dispositivos a nuestras oficinas y es ahí donde entra el famoso Bring Your Own Device. No aplica para todos, pero en algunos casos donde ya tenemos ese famoso tablet, ese celular,
esa computadora, ya sea de uso personal o de uso empresarial, y que lo integro a la infraestructura y que lo integro a mi operación del día a día, definitivamente la porción inalámbrica ha tomado una importancia crucial en las redes. Y finalmente, con Extreme se tiene la ventaja de que todo esto se opera bajo un mismo sistema operativo, es muy abierto. Entonces Extreme desde su nacimiento siempre se ha enfocado en ofrecer soluciones que sean abiertas, basadas en estándares, porque siempre hay un tema de integración. Entonces la integración se hace con tecnología inalámbrica, con teléfonos inalámbricos, con teléfonos alámbricos, con dispositivos de seguridad. Entonces hoy en día el ecosistema de soluciones apuntan prácticamente a tecnologías abiertas, basadas en estándares, y finalmente entregar esos aplicativos que hoy en día son los que nos dan el mayor valor a la red, y es donde vamos a empezar a ver nosotros esa información, esos analíticos de información interesante. Por ejemplo, hoy en día lo tenemos ahí en nuestro booth, para quien se pueda dar una vuelta. Tenemos una máquina muy poderosa que nos puede entregar una fotografía de lo que sucede en la red. ¿Cuántos de nosotros, porque también me toca a veces ser un poco la postura de cliente, desconocemos a ciencia cierta qué es lo que corre exactamente por mis redes? ¿Qué información pasa por los cables? ¿Qué información sale y me está consumiendo el acceso a Internet? Entonces, esta máquina básicamente lo que entrega es un analítico muy a detalle, particularmente, por ejemplo, aplicaciones como redes sociales de Facebook o un portal como es Google, me entrega veintitantas categorías de Google, porque es muy diferente una búsqueda que un video, que un chat, que una red social, que un video embebido. Es muy diferente un video por entrenamiento que un video por entretenimiento personal, ¿no? Entonces, todo eso se conjuga y estos analíticos nos permiten hacer ese análisis detallado en este caso, del tráfico de red. Así como ese, también existe un analítico que es para analizar los usuarios que se conectan a mi red inalámbrica. Hoy en día no solamente es importante proveer el servicio, sino también nos interesa saber para qué se usa ese ancho de banda, sobre todo para poder nosotros decidir y poder hacer esa asignación de recursos. Y entonces, básicamente todo esto es lo que se entrega, digamos, esto es lo que se entrega de forma tradicional. La diferencia es qué ventaja se tiene de entregarlo como servicio. Entonces, al entregarlo como servicio, ¿qué ventajas tenemos? Que podemos tener acceso a tecnología como pueden ser controladoras de inalámbrico, soluciones inalámbricas, puertos de red, puertos de seguridad, pero ya no es importante con qué caja ni con qué marca se me entrega. Lo más importante es que yo tenga, en este caso, la cobertura inalámbrica que yo necesito, que yo tenga los servicios de seguridad necesarios para mi operación, que yo tenga los servicios de voz necesarios para poder tener mis aplicaciones de comunicación. Entonces, integro las tecnologías tradicionales de redes en un formato de entrega de servicio, en un formato de cloud. ¿Qué ventaja me da el tener como servicio? Que yo puedo agregar esos aplicativos que normalmente tienen un costo incremental muy importante. Al irse por servicio, yo lo que pago solamente es el uso. ¿Qué diferencia hay de pagar un software comprando un CD e instalarlo que comprar las aplicaciones que ahora tenemos en los celulares que nos cuestan de 13 pesos, de 20 pesos, de 40 pesos, de 50 pesos, y si me sirve la dejo y si no me sirve la borro? Entonces, el objetivo es lo mismo. Si yo tengo contratado una red inalámbrica porque tengo un evento temporal, no tengo que hacerme de infraestructura. Yo lo que contrato es únicamente el servicio. Y además del servicio inalámbrico, le puedo pegar un analítico para que yo revise quién se conectó, con qué tipo de dispositivo o hacer mis reglas de limitación. Y adicionalmente también le puedo agregar cualquier tipo de servicio, particularmente el tema inalámbrico.
La parte fundamental, la parte elemental para que una solución inalámbrica funcione es el famoso site survey. Cualquiera que somos proveedores, a ese site survey le ponemos un precio. Y normalmente ese precio lo ponemos en la balanza, o contrato el servicio del site survey, o contrato la infraestructura, o le pongo los servicios, o le pongo los analíticos. En el caso de contratar infraestructura como servicio, puedo darme el lujo de tener absolutamente todo. Le pego los servicios, le pego la infraestructura, le pego las aplicaciones y yo contrato servicio. Esto no solamente aplica a la tecnología particularmente de Extreme, que son switches, controladoras, access point, dispositivos de seguridad. Esto aplica de forma global a una estrategia global. Yo puedo hacer lo mismo con dispositivos de red, de seguridad en red, firewalls y todo tipo de aplicativo que me permita tener redes seguras. Comunicaciones unificadas. Ya no tengo que comprar PBX ni gateways. Yo puedo contratar servicio. Entonces, hay una gran diferencia de decir, quiero un PBX que me dé 500 extensiones y que me dé tantas horas de almacenamiento para mi voicemail y toda la cuantificación a la que ustedes están sujetos todo el tiempo, a decir, yo necesito conectar a 500 usuarios fijos, 30 usuarios móviles, 20 tabletas y que sea altamente disponible, altamente redundante, con tal y tal y tal y tal servicio. Entonces, nuevamente, podemos agregarle aplicativos, por ejemplo, para meter conferencias, para meter analíticos de la aplicación de la voz, y podemos meterle servicios. ¿Qué servicio sería muy importante? Por ejemplo, hacer un assessment si mi red está preparada para correr esa telefonía IP, o mi videoconferencia, o la aplicación que para ustedes sea lo importante, ¿no? Entonces, normalmente los proveedores nos ponemos esa camiseta y decimos, no, es que tu aplicación más importante es la voz o es el video, ¿no? Eso no está en este lado, ese está en el lado de ustedes, ¿no? Ustedes decidan cuál es la aplicación más importante en sus redes para que entonces nosotros hagamos el trabajo de poderle dar esa prioridad, ese servicio, esa calidad de servicio y entregarla como servicio. Aplicaciones, no solamente tienen que ser las aplicaciones de cierta marca. Yo puedo meter cualquier aplicativo como parte de la solución como servicio. Y los servicios, entonces puedo yo meter servicios de implementación, soporte, servicio, mantenimiento, consultoría, diseño, site surveys, todo eso empaquetado y yo lo contrato desde un día hasta un periodo de lo que sea el contrato necesario, ¿no? Y todo esto responde a quien ya haya venido en otros años. Por aquí lo platicaba con Yasmín, no sé por dónde anda Yasmín, que el año pasado hablamos de SDN. Entonces, todo esto sigue apuntando a la misma estrategia. Software Defined Networking. ¿Por qué? Porque todo esto significa que entregamos los servicios de red basados en software. ¿Qué marca lo hace? No es importante. ¿Qué características técnicas son buenas siempre y cuando me cumplan con el nivel de servicio que estamos buscando? Entonces yo voy a medir calidad de servicio, voy a medirlo en SLAs y lo que voy a contratar es un servicio. Atrás de eso nosotros tenemos la obligación de poner el performance necesario, las aplicaciones necesarias y los servicios necesarios para poder entregar ese factor de servicio. Entonces regresamos al slide de las soluciones, aplicativos y la oferta de productos de nuestro fabricante, y básicamente todo eso lo podemos entregar en un formato completamente de cloud, completamente de nube. ¿Qué ventajas nos da contratar servicios con formato cloud, en formato hosteados en la nube, en lugar de comprar infraestructura? Ya hemos platicado acerca de eso en estos minutitos, pero bueno, hacemos un poquito un listado para ser más reiterativos. 1. No tengo que hacer esas grandes inversiones de hardware más servicios más aplicativos.
Yo eso lo puedo mandar a un gasto completamente operativo porque lo que pago y lo que contrato es un servicio. Me da completamente flexibilidad para empezar y para crecer. ¿Por qué? Porque normalmente cuando quiero hacer una nueva implementación, por ejemplo, de una red inalámbrica, sí, antes de eso tengo que confirmar que mi red de cableado estructurado está lista y preparada para correr ese nuevo aplicativo. Segundo, que mis puertos de red cumplan con la especificación, que tengan Power over Ethernet, que tengan una red switchada, que yo pueda segmentar y diferenciar el tráfico inalámbrico del tráfico alámbrico y en dado caso diferenciar las mismas redes inalámbricas que están operando simultáneamente. Entonces, en un formato de servicio, esas adecuaciones también se pueden ir por el servicio. Y tiene un impacto mínimo para hacer una nueva oferta de servicio. De nuevo, cuando hacemos una nueva implementación de una red inalámbrica nueva, meter más nodos de cableado significa marcarle al proveedor de cableado, meter más puertos de red cableada y, de nuevo, no importa marcas, modelos, aquí lo que interesa es el tema de servicio. ¿Qué se entrega? Se entrega un site survey, donde decimos en esta zona física de esta sala de conferencias, se cuantifica por cobertura y se cuantifica por densidad. Entonces, ya hoy en día el inalámbrico no solamente depende de la cobertura, de que la mancha que me entrega la solución inalámbrica me es suficiente, sino además la tecnología de los access point que hacen la red tienen que estar cuantificadas para soportarme las conexiones simultáneas que yo tenga. Es muy diferente la densidad en este momento aquí que la densidad en el lobby. Es de fácil implementación tanto para sitios centrales grandes, principales, y o hacerlo en localidades remotas. La flexibilidad de cada proveedor, que en este caso nosotros lo tenemos, es hacerlo a la medida. Si en algún sitio se requiere que esté físicamente en las premisas, se hace de esa forma. Si en algún sitio remoto se requiere por escalabilidad, por costos, por implementación o simplemente por personal, no tengo yo una persona que esté en la oficina remota en algún estado o en alguna localidad remota, ahí lo puedo hacer en formato de cloud y todo tiene que ser convivible. Entonces, ni me forzan a que me vaya por una versión A, ni me forzan a que vaya por la versión B, sino el ideal es que ustedes tengan el abanico completo y abierto. 0 requerimientos tecnológicos adicionales. Normalmente cuando van a implementar una nueva solución de wireless, pues de parte del proveedor que van a recibir de nuestra parte, tienes que implementar un servidor, porque en ese servidor tenemos que poner el aplicativo de la administración y tienes que ponerte otro server, porque en ese otro server va tus analíticos. Y entonces yo tengo que hablar nuevamente con mi proveedor de cómputo, de servidores, y bueno, creo que ya se sobreentiende. En este caso, si hay requerimientos adicionales en cuanto a cómputo, servidores, sistemas operativos, y bueno, aquí se listan algunos más, todo eso forma parte de la integración del servicio. Es de fácil integración con terceros. Aquí lo importante para que sea de fácil integración con terceros es que esté basado en estándares abiertos. Siempre que algún proveedor les ponga en la mesa algo que sea propietario, algo que solamente crece con su tecnología, algo que solamente se conecta bajo sus requerimientos, lo están cerrando a ese solo proveedor. En una entrega de servicios suena completamente discrepante el que nosotros como proveedores pongamos alguna limitante. Por lo tanto, si vamos a poner un servicio de telefonía IP para poder hacer una implementación de comunicaciones unificadas, lo más obvio es que mi conexión sea por SIP a un servicio SIP público. Y ese servicio SIP público lo tengo probado con el proveedor A, con el proveedor B, con el proveedor C. Lo más ilógico es que yo les ponga un requerimiento
para que los forcemos a ir forzosamente con un solo proveedor, porque tiene cierta especificación. Algo muy interesante es que se empalma y se acopla de forma perfecta con los servicios cloud que ustedes ya contratan actualmente, tanto para aplicaciones como para servicios. Entonces, así como hoy en día contratan cosas en la nube para administración, para contabilidad, depende de la naturaleza de cada una de sus instituciones, así como ya están evaluando o operando bajo modelos de cloud, no importa si ese cloud es privada, si es pública, si es híbrida, en cualquiera de los casos, recibir infraestructura de red como servicio hacen un perfecto match, juegan de forma conjunta ambas estrategias. Algo muy importante, me da la flexibilidad para integrar aplicaciones orientadas al negocio. Normalmente cuando yo compro infraestructura me veo limitado en los aplicativos porque le generan un costo incremental que algunas veces puede duplicar, triplicar o multiplicar por el factor que sea la implementación de ese analítico, esa aplicación, que es la que me daba la diferencia. Al contratarlo como servicio, yo le puedo agregar la inteligencia que yo requiera a mi institución vía servicio. Puede ser monitoreo de administración de la red, puede ser aplicación analíticos de los usuarios, de las aplicaciones, del tráfico, comunicaciones unificadas, call center, mobility, mensajería unificada, cualquier aplicación y servicio de red. Y finalmente, para hacerlo de nueva cuenta de forma global, integrarle cualquier servicio adicional que yo requiera. Si es un servicio de consultoría, si es un servicio de implementación, si es un servicio de un site survey, y prácticamente cualquier servicio que sea necesario integrar, inclusive se le integran recursos humanos. El recurso humano, para que forme parte de ese contrato, puede formar parte de este servicio. Entonces, básicamente es la información como la queríamos trasladar. Parte de esta información la tenemos puesta afuera en nuestro booth. Entonces, acérquense con nosotros, acérquense a ver cómo tenemos, por ejemplo, el aplicativo de análisis de tráfico de la red. Entonces, ese aplicativo está muy interesante, les permite tener mucha visibilidad de algo que normalmente tendríamos que tomar el cable y ponerle el ojo, ¿no? Entonces, es muy fácil visualizar lo que conocemos, pero lo que no conocemos es muy difícil que podamos tener ese detalle. Acá afuera también tenemos una demostración de cómo se hace gestión de la red basada en el cloud, donde básicamente en sus redes lo que se implementa son unos agentes físicamente pequeñitos y básicamente todo el análisis se hace ya en infraestructura que ya existe y se contrata como servicio a precios de servicio, porque eso es algo muy importante cuando hacen el salto de premisas a cloud, que no sea el mismo producto nada más vendido en meses, ¿no? Tiene que hacer sentido, ¿no?, para que sea un servicio. Entonces, acá afuera tenemos 3 implementaciones que pueden evaluar comunicaciones unificadas como servicio, pueden ver el tema de gestión y administración como servicio y pueden ver los analíticos como servicio. Entonces, estoy a 1 minuto, entonces cedo la palabra a Rafa. Gracias, Javier, qué amable. ¿Preguntas para Javier? Adelante. Maximiliano Benavides, del Centro Nacional de Metrología. Nada más me quedó una duda respecto a la parte de servicio como nube en términos de la infraestructura física. Esa parte, ¿cómo se maneja en términos de nube? Si pensando en una solución integral donde se coloque la parte de administración, servicios adicionales, la infraestructura física, ¿cómo se maneja ahí? Particularmente respecto a, switches. Entonces, los switches, la diferencia es que se contrata, es decir, el físico siempre va a estar en premisas. Ese no hay forma de cómo mandarlo particularmente al cloud, pero sí se contrata en un formato de servicio. De esa forma,
la responsabilidad del servicio es del proveedor. Entonces, lo que tú contratas son puertos de conectividad, de servicio de conectividad de N puertos. Por supuesto, particularmente los switches entran y tienen que estar físicamente en premisas. Por ejemplo, nuestra aplicación de comunicaciones unificadas, somos de las pocas soluciones que podemos tenerlo o en premisas, o en el cloud, o en un híbrido, pero porque ahí el servicio lo permite. Particularmente con switcheo, tiene que estar en las premisas, y por ejemplo el wireless es otro de que el access point sí se entrega en la oficina del cliente, y la controladora normalmente se manda al cloud. ¿Sí contesté? Perfecto. Y para el tema de metrología, por ejemplo, nosotros traemos una estrategia en el famoso ese Internet of Things. A muchos nos cuesta trabajo visualizar dónde puede aplicar. Por ejemplo, en metrología aplica perfecto. Nosotros tenemos un proyecto con la alberca de la UNAM, donde estamos haciendo la medición de cuánta lluvia recibe al año, cuál es la presión y la temperatura del agua, y todo eso lo mandamos al cloud. Perdón, meteorología, perdón. Correcto. Gracias. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Te agradecemos mucho. Buenas tardes. Gracias. Gracias.